hoy? Aparte del frío, ¿cómo están? Muy bien. Ahora sí yo creo que ya se vino el frío. Ya se siente, ya se siente. Y ya se siente también la salud de algunos de nosotros. ¿Por qué no cerras tus ojos ahí sentadito como estás? Vamos a orar por la palabra. Señor, te damos gracias. En esta hora, Señor, gracias porque tú nos has permitido estar aquí. Gracias, Señor, porque nos has traído con bien hasta aquí. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí para adorarte, para exaltarte, pero también estamos aquí para escuchar la palabra, escuchar tu palabra. Te rogamos que tú seas hablando a nuestros corazones, que tú seas, Señor, abriendo, Señor, el entendimiento, nuestra mente para poder, Señor, recibir tu palabra. Sometemos al hombre fuerte y lo echamos fuera de este lugar y queremos, Señor, echar también toda distracción, toda oposición del enemigo y lo que se levante en contra de tu verdad, Señor. La echamos fuera y rogamos, Señor, que sea este lugar lleno de tu presencia nada más, de tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose en libertad. Señor, derrama de tu sabiduría, esa sabiduría que viene de tu Espíritu, Señor. Esa sabiduría espiritual que viene de ti, que viene de tu Espíritu, Señor. Te rogamos que sea manifiesta, Señor, en medio nuestro, cada día más, y que a través de ella podamos ser enseñados, nutridos y fortalecidos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Estoy un poquito congestionado, un poquito agripándome ya. Los cambios climáticos creo que nos empiezan a afectar a todos. Así que vamos a hacer el esfuerzo de compartir en esta noche. Amén. Yo quiero continuar un poquito hablando acerca de la adoración y todo lo que el Señor nos viene hablando en estas últimas semanas. Yo creo que como iglesia estamos y necesitamos seguir profundizando y entrando en una adoración más profunda con el Señor desde lo individual. Yo personalmente necesito buscar una adoración más profunda con el Señor. Mi vida quiero que sea una adoración para el Señor en todo lo que hago. He estado en un tiempo de profundizar, en un tiempo donde el Señor está yendo más profundo a mi corazón en todos los aspectos de mi vida, familiar, de trabajo, de iglesia, de cristiano. El Señor está profundizando más en mi corazón y yo creo que eso es lo que el Señor está queriendo hacer con su iglesia en este tiempo. Y esto tiene que ver con la adoración, porque la adoración está totalmente conectada con la comunión. La adoración es una comunión con Dios. La adoración no solamente se trata de cantar canciones, sino de acercarnos a Dios con una actitud de comunión, de intimidad. Y eso es lo que el Señor está buscando. Y eso es lo que el Señor está queriendo de nosotros como iglesia, como hijos de Dios, que podamos tener una comunión más profunda con Él, en alabanza, en adoración, en búsqueda, comunión. En el Antiguo Testamento esta comunión estaba representada por la ofrenda de paz o la ofrenda de acciones de gracia. Esta ofrenda era una celebración, era un momento de compartir, era un momento de gratitud, era un momento de entrega. Y era una ofrenda que no se daba por culpa, que no se daba por temor, sino que era una ofrenda que nacía del corazón, con una actitud de gratitud, con una actitud de paz. Nuestra alabanza hoy, en este tiempo, es la expresión espiritual de esa misma paz que Dios nos ha dado en Cristo. Nuestra alabanza es la expresión espiritual de esa misma paz que Dios nos ha dado a través de Cristo. La ofrenda de paz, si leemos ahí en Levíticos capítulo 3, no vamos a leer ese capítulo porque habla mucho de la sangre, de las entrañas, de la descuartición y todo eso, entonces no vamos a entrar en detalle en Levíticos capítulo 3, pero
si la palabra del Señor nos enseña que esta comunión o esta expresión espiritual llamada la ofrenda de paz era una ofrenda totalmente voluntaria. No se la hacía o no se la presentaba por obligación. Surgía desde un deseo de expresar el agradecimiento con alegría y con entrega al Señor. Entre paréntesis, nuestra adoración pierde impacto cuando es rutinario. Pero se enciende cuando nace de un corazón agradecido. Nuestra adoración pierde impacto cuando se convierte en algo como una rutina, ¿no? Vamos a la iglesia, cantamos 3 canciones rápidas y 3 lentas. Esa es la rutina. Todos los sábados la misma rutina. Pero no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con un corazón. ¿Pueden los hermanos músicos empezar con una lenta y terminar con la rápida? ¿Sí o no? Porque no tiene que ver con un estándar o el paso 1 y el paso 2, porque esto se convierte en rutina. Una vez mi pastor me dice, ¿por qué no empezamos con la prédica y terminamos con la alabanza para salir de lo rutinario? Porque ya estamos establecidos que este es el paso 1, que este es el paso 2 y que este es el paso 3. Y nuestra alabanza se empieza a expresar de esa forma, de una forma rutinaria. Hoy vamos a pararnos, vamos a cantar las 3 canciones rápidas y después adoramos y después la prédica y después los niños bajan y todo una rutina. Y cuando se convierte en algo rutinario, nuestra alabanza y nuestra adoración es cuando pierde el impacto, es cuando pierde ese ambiente espiritual, es cuando pierde esa fragancia, ese olor fragante delante de la presencia de Dios. La ofrenda de paz también era una ofrenda compartida. En Levíticos capítulo 7, versículo 15, dice la palabra del Señor: y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerán el día que fuera ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Se compartía, era un momento de compartir. Parte se quemaba en el altar para Dios, parte se quemaba que era para Dios, parte se daba a los sacerdotes para la obra del ministerio, para que se sostengan, para que puedan alimentarse. El resto se comía en familia delante del Señor. Era un banquete sagrado que unía al pueblo, ese momento de traer las ofrendas de paz. La adoración no es solo vertical, pensando Dios tú solamente para ti, sino que se convierte en algo vertical y horizontal, porque es un ambiente donde como familia nos conectamos con el Señor, como familia entramos en la presencia del Señor. La adoración congregacional es una mesa compartida con el Señor. Una adoración congregacional juntos en armonía, adorando al Señor en un mismo sentir, en un mismo espíritu. En Deuteronomio capítulo 12, versículo 7 dice ahí: y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios. Está hablando de la ofrenda de paz. Y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Os alegraréis vosotros y vuestras familias. Es un momento de alegrarnos delante del Señor. En toda obra de vuestras manos, o sea, en tu esfuerzo, en tu trabajo, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Se ordenaba comer delante del Señor, después de haber entregado estas ofrendas de paz, se ordenaba comer delante del Señor con gozo. Esa era la esencia, o una de las esencias de la ofrenda de paz, o las ofrendas de acción de gracia.
La ofrenda de paz es una respuesta a la bondad de Dios. Levítico capítulo 7, versículo 11 al versículo 16. Por favor, si puedes abrir tu Biblia ahí, en Levíticos capítulo 7, versículo 11 hasta el versículo 16, dice la palabra del Señor: y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofrecieren acciones de gracia, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceites, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acciones de gracias se comerá en el día que fuera ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuera voto o voluntario, será comido en el día que ofreceré su sacrificio, y lo que él quedare lo comerán al siguiente día. La ofrenda de paz incluía 3 expresiones, y cada una tiene una expresión equivalente espiritual. Era parte de la adoración, era parte de un momento de comunión con el Señor. Y el primero era la ofrenda de acción de gracias. En el versículo 12 leíamos: si se ofreciera en acción de gracias. Se presentaba cuando Dios respondía una oración o mostraba su favor a la gente, al pueblo. Era una respuesta de gratitud. Era una celebración pública a su fidelidad. Entonces, si la persona veía que era bendecido por Dios, su tierra, su producción era bendecida, esta persona en una actitud de gratitud traía, celebrando públicamente de que Dios ha sido bueno y que Dios había bendecido su hogar, que Dios había bendecido el fruto de su trabajo. Era un momento de mostrar que él estaba agradecido al Señor. Y era una expresión pública. Era un momento de gritar a los 4 vientos: Dios ha sido bueno. Esa era la ofrenda de paz, una celebración pública de su fidelidad. Tu alabanza, o parte de tu alabanza, es tu testimonio, es testificar. Cuando tú adoras, cuando tú alabas al Señor, estás declarando que Dios ha sido bueno contigo. Estás declarando que estás agradecido por el Señor, por todo lo que ha hecho contigo. Y yo creo que tú y yo tenemos tantas cosas por las cuales podemos venir con nuestra ofrenda de alabanza y adoración por lo bueno que ha sido el Señor. Si cada vez, nosotros todos vivimos acá por la fe. Yo creo que ninguno de acá no viva por fe. Cuando yo salí de Argentina, yo viví por fe durante todos mis años en Argentina. Nosotros no teníamos un salario de parte de la organización misionera a la que presentábamos, no teníamos un pago. Nosotros recibíamos ofrendas, ayuda de la iglesia, ayuda de algunos familiares, y así es como el Señor nos mantuvo a nosotros. Ofrendas cuando salíamos a compartir y a predicar, las iglesias por ahí nos daban una ofrenda. Era como el Señor me sostuvo a mí durante todos esos 10 años en Argentina. Y cuando yo me mudé para Canadá, yo dije, ya me voy a Canadá, ¿viste? Un país primer mundo, ya. Vamos a estar bien económicamente, ya no vamos a necesitar la fe tanto, porque va a tener que ver con el fruto de tu trabajo y tu esfuerzo. Y el Señor me dijo: Tito, para un poco. Tú vas a seguir viviendo por fe. Obviamente va a ser una fe diferente, porque en las misiones tú las has vivido de una forma diferente, pero cada día de tu vida vas a tener que seguir viviendo por la fe. Y yo veo ahora, con mi familia tenemos nuestra casa, pero cada vez hay que vivir por fe para llegar y pagar
el bendito mortgage. Y por fe tenemos una casa, pero por fe trabajamos y construimos y nos esforzamos para que el Señor provea. Y a veces cuando perdemos los trabajos, a veces perdemos trabajo. Yo hace poco estaba un poquito ya nervioso porque tengo a cargo algunas personas que necesito proveerles trabajo, mantenerlos ocupados. Y no teníamos trabajo, el invierno siempre es difícil encontrar trabajo. Y estaba ahí yo hablando con mi esposa, tenemos trabajo, y teníamos un proyecto que nos estaban por confirmar, que era un proyecto más o menos grande, y yo orando, Señor, provéenos trabajo, provéenos otro trabajo, provéenos, Señor, toca a esa persona que tiene. Y así estuve hasta que me llamaron y me dijeron, Tito, queremos que hagan el proyecto. Pero eso tiene que ver con la fe. Eso tiene que ver con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, y eso es vivir por fe. Y por todas estas cosas yo estoy agradecido, y yo creo que tú y yo tenemos que estar agradecidos al Señor, porque en medio de esta sociedad difícil donde tú tienes que esforzarte. Yo tengo una persona que recién empezó con nosotros, ella llega desde Ucrania, y ella, la historia es una historia loca, no sé si es cristiana, creo que no, pero estábamos haciendo un trabajo por las noches con mi equipo de trabajo. Empezábamos a las 5:30 de la tarde y terminábamos a las 2 de la mañana de trabajar, a las 2:30 de la mañana de trabajar. Entonces cuando yo tocaba empezar el día, a veces los muchachos me decían, no, necesitamos esto, necesitamos material de esto, necesitamos... Entonces me iba al Home Depot todas las noches, porque ya las pinturerías o las tiendas donde venden pintura están cerradas a esa hora. Entonces me tocaba ir al Home Depot. Una de esas noches yo llego al Home Depot y había una chica como esperándome a mí ahí. Me miraba así. Yo decía, ¿quién es esa chica? Entonces me puse a buscar las cosas que necesitaba comprar para el trabajo, y esta chica corre hacia mí y me dice, oye, en su inglés medio chueco igual al mío, oye, necesito trabajar, me dice. Necesito trabajo, no tengo trabajo. No tengo trabajo y necesito trabajar. Entonces yo le empecé a hablar, ella no hablaba inglés, entonces me puso el traductor, el teléfono ahí para que yo le hable y pueda ella ver qué le estaba diciendo. Y yo le digo, bueno, cuando yo necesite a alguien, yo te llamo, déjame tu número de teléfono y yo me comunico contigo. Y obviamente, invierno, no sabíamos, yo te digo, estaba preocupado, no había mucho trabajo. Y esta persona al siguiente día me escribió, oye, ¿ya tienes trabajo? Yo le digo, no, nada, todavía. Al día siguiente, otra vez, Tito, ¿te acuerdas de mí? Nos encontramos en los Home Depot, todavía, mira, yo trabajo duro, yo me esfuerzo, tal. Necesito trabajar. La verdad, mi situación es difícil, es complicada. Yo no sé, yo sentía algo adentro de mí, yo digo, ¿cuál será la necesidad de esta persona que se está moviendo de una forma que a mí me llamó la atención? A mí me tocó el corazón. O sea, yo no necesitaba gente porque no teníamos trabajo, o el trabajo que había era poco. No teníamos por qué contratar a una persona nueva que no tenía absolutamente nada de inglés, nada de experiencia. Pero esa persona, la actitud, la forma como peleó, como enfrentó su situación, a mí me movió el corazón y yo dije, listo, ven a trabajar con nosotros. Pero fue esa entrega, el buscar, el tocar puertas, es lo que a mí me motivó y me dijo, me vino como una convicción de que tenía que darle la oportunidad. Y ahí las tengo. No maneja, tengo que ir a buscar a veces.
Se aguanta el frío, le digo, encuéntrame ahí. Ella llega, no sé cómo, pero llega, puntual, trabajadora, se mueve, va allá, para acá. Entonces yo digo, ¿cómo no será Dios? ¿Cómo no será Dios cuando nosotros venimos y buscamos por fe y traemos nuestra ofrenda por fe y nos entregamos por fe y tenemos esta devoción a Dios por fe, esta comunión a Dios por fe? ¿Cómo no será Dios? ¿Cómo no vamos a mover el corazón de Dios? Cuando tú adoras, estás declarando que Dios ha sido bueno contigo. Tu alabanza es tu testimonio, es testificar que aquel Dios que estás adorando ha sido bueno. Ha sido bueno. La otra expresión de esta ofrenda de paz era la ofrenda por voto. En el versículo 16 dice, mas si el sacrificio de su ofrenda fuera voto. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ofrenda se presentaba al cumplir una promesa a Dios, o Dios cumplía una promesa a Dios en la vida de esa persona. Esta persona venía y traía su ofrenda de paz. Yo no sé si tú has sido testigo de esto, pero yo he sido testigo de una incontable de veces que alguien está pasando una situación difícil, ya sea enfermedad financiera, familiar, lo que sea. Están en una situación pero al borde, llorando, quebrados, pidiéndole una oportunidad a Dios, y vienen a ti y te dicen, oh, yo quiero de Dios, ahora sí necesito que el Señor haga un milagro en mí y que necesito que el Señor me saque de esta situación, y lloran y se quebrantan y todo, y tú dices, vamos a creer, y oras por esa persona y la bendices, y el Señor hace un milagro en su vida y después se olvida de Dios. ¿No te suena familiar? En este tiempo la alabanza o esa ofrenda de paz era una ofrenda por voto, que reflejaba en la persona un compromiso, una obediencia, fidelidad, de que si Dios cumplía aquellas cosas que él tanto pidió, tanto anheló, esa promesa que Dios le hizo y Dios la cumplió, esta persona tenía el compromiso, tenía la responsabilidad de obedecer y llevar su ofrenda de paz delante de Dios. No era, ya Dios, ya me bendeciste, ahora sí ya, me olvidé de ti. Dios, hiciste el milagro, ya me olvidé, Señor. Y de eso te puedo hablar mucho. Y esto tiene que ver también con el llamado de Dios para nuestra vida, porque a veces en un momento de dificultad, ahora sí, Señor, te voy a servir, ahora sí, Señor, te voy a seguir, pero cuando el Señor ya hace el milagro, nos olvidamos de Él, nos olvidamos de lo que hemos hecho, el voto que hicimos delante de su presencia, y nos olvidamos. Pero esta ofrenda de paz que se traía delante de Dios era una ofrenda por voto que entregaba desde esa persona un compromiso, una fidelidad, una obediencia sin reservas. Sin reservas. Sin poner excusas. Nuestra adoración, escucha bien, nuestra adoración expresa nuestro compromiso con Dios. Cuando tú estás adorando al Señor, estás expresándole que estás comprometido con Él y con su causa. Que estás comprometido a escuchar su voz y a obedecerle. Esa es la adoración.
Otra de las expresiones de esta ofrenda de paz era que era una ofrenda voluntaria. En el versículo 16 también dice ahí, fuere voto o voluntario. Se hacía simplemente por amor a Dios. A veces no tenían ningún motivo específico. Era una adoración pura sin buscar nada a cambio. Era voluntario. Señor, hoy quiero traer mi ofrenda de paz. Y se iban. No porque Dios le había bendecido. No porque porque ellos habían hecho un voto delante de Dios diciendo si tú me bendices yo voy. No era un momento libre. Era un momento voluntario. Ellos solamente se acercaban y traían su ofrenda delante de Dios. A veces la adoración más poderosa es cuando no hay un milagro reciente. Esa es la adoración más poderosa. Porque nosotros somos, te lo digo yo personalmente, cuando vemos la fidelidad de Dios somos buenos para adorar. Cuando vemos el milagro somos buenos para adorar. Pero cuando las cosas no van muy bien, abandonamos, nos enfriamos espiritualmente. Cuando no hay milagro, a veces titubeamos. Adoramos aunque no haya una razón. Adoramos solamente porque Él es digno, porque Él se merece nuestra alabanza, nuestra adoración. Él se merece toda la honra. Es decirle a Dios, te adoro, te bendigo por quien eres, no por lo que me das. Por quién eres, no por lo que me das, por lo mucho, por lo poco que yo tenga. No te adoro por eso, te adoro por lo que tú eres para mí, por quién tú has sido para mí y por quién serás para mí. Hoy esa ofrenda de paz la podemos ver en Cristo. Cristo, el Señor, es nuestra ofrenda de paz en Efesios capítulo 2, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La ofrenda de paz señalaba hacia la obra de Jesús. Él derribó la enemistad entre Dios y nosotros. El pecado, lo que nos separaba de Dios, Cristo derribó esa muralla para que nosotros podamos tener acceso al Padre. Cristo nos reconcilió con el Padre en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice este versículo tan conocido por todos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos reconcilió con el Padre. Ya no nos acercamos con temor, sino con confianza. Nuestra adoración es esa celebración que no se la entrega por ninguna cosa que nos estorbe entre el cielo y nosotros. Somos libres para adorar, somos libres para celebrar. Nuestra adoración fluye. Cristo nos invita a su mesa en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La comunión ahora se vive en la presencia del Señor, en la presencia del Espíritu Santo.
ese banquete que tenían ahí después de la ofrenda de paz que compartían la familia. Eso es lo que nosotros compartimos ahora en nuestros cultos, o deberíamos de compartir en nuestros cultos, porque la alabanza es ese banquete. La alabanza es un banquete espiritual donde Cristo es el centro, donde Cristo es el centro. Nuestra adoración hoy es el banquete de comunión. Adoramos como los que han sido invitados. La adoración nos recuerda que pertenecemos a su familia. La adoración nos recuerda que pertenecemos a esta familia del Señor. Nosotros como iglesia somos llamados a cuidar nuestra adoración. Somos llamados a cuidar por nuestra adoración como cuerpo. Necesitamos ser conscientes que nuestra adoración no se mancha. Tenemos que entender que nuestra adoración al Señor no es negociable. Que tenemos que atesorar nuestros momentos de adoración. Esta historia de Primera de Samuel, yo no sé si tú la has leído en profundidad en Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12 al 16. Quiero que leamos ahí, Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12 al 16. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, o sea, como un tenedor grande, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Todos sabemos que era un momento difícil el que el pueblo estaba pasando. No había palabras, según la Biblia nos dice en Primera de Samuel capítulo 3, no había visión. Era un momento donde no estaba la presencia de Dios manifestándose. Y los hombres, los hijos de Elí, o Elí, tanto Elí como los hijos de Elí, no estaban alineados a la verdadera adoración o lo que el Señor les había encomendado de hacer. En Levíticos capítulo 3 podemos ver la descripción de cómo tenía que ser esa ofrenda de paz, esos sacrificios delante de Dios. Y no era nada de acuerdo a lo que tanto los hijos de Elí, los sacerdotes o los sirvientes de Elí estaban haciendo. Ellos estaban sacando lo mejor de los sacrificios o de las ofrendas. Estaban haciendo las cosas no a la manera de Dios. Ellos estaban corrompiendo la adoración, porque la forma que Dios había dicho era totalmente diferente.
De la única parte, según los estatutos y lo que el Señor le había ordenado, es que ellos podían tener la carne de parte del pecho o de las costillas. Eso era lo que el sacerdote podía tomar para sí. Y estos aquí estaban haciendo cualquier otra cosa. Habían buscado una nueva forma, ¿no? El carro nuevo. Habían empezado a traer nuevas cosas a la ofrenda y al sacrificio. Nueva moda. Sacaron un tenedor con 3 dientes y sacaban, o sea, lo que sacaban, eso se comía. Esa era la forma de ellos. Habían corrompido lo que Dios les había mandado hacer. No era la forma de Dios. Y en 1 Samuel capítulo 2, versículo 29 y versículo 30, Dios le recrimina a Elí y le dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Porque yo mandé a ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Esto estaba pasando. Había hollado los sacrificios, o sea, los había corrompido. El versículo 30 dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios acusa a Elí. Acusa a Elí por permitir que sus hijos cometieran abusos y profanen los sacrificios. El no disciplinarlos, aunque sabía claramente lo que hacían, él puso primero a sus hijos antes que a Dios. En toda la adoración, obviamente por estas razones, no había palabra, no había visión, no había presencia de Dios. Estaba todo corrompido, la adoración estaba corrompida. No había fluir de Dios, porque las cosas no se estaban haciendo de acuerdo a lo que Dios quería o como Dios quería. Elí, como sumo sacerdote, tenía la responsabilidad de mantener la santidad del servicio a Dios, no tolerando el pecado, no dejando que sus hijos hagan lo que quieran. Dice la palabra del Señor que los hijos de Elí dormían a las puertas del tabernáculo con mujeres, ahí se revolcaban con mujeres, y todo esto pasaba. La adoración corrompida, ellos corrompidos, era un momento desastroso de la adoración. Era un momento de oscuridad. Yo honraré a los que me honran, le dijo Dios a Elí. Porque Elí, con esta adoración, lo deshonró a Dios. Este es el principio espiritual que Dios le establece a Elí. Yo honro a los que me honran. ¿Qué es honrar? Obedecerle. Respetar sus mandamientos, sus estatutos, lo que Él mandó, de acuerdo a como dijo, de la forma como Él dijo. A los que lo ponen primero, antes que a cualquier cosa.
a los que ponen a Dios primero antes que cualquier cosa. El problema de Elí es que Elí puso a sus hijos antes que a Dios. El principio espiritual también tiene que ver con Dios despreciará o nos verá o nos tendrá en poco si nosotros no hacemos la adoración como Él quiere. Ignorar su voluntad es despreciar los mandatos de Dios. A los que tratan las cosas de Dios como algo ligero. Sí, Dios me habló, pero vamos a ver qué pasa. Dios me está llamando a servirle, pero ahí vamos a ver. A quienes persisten en el pecado sin arrepentirse. Una de las cosas que Dios le llama la atención a Elí es que Elí no les llamó la atención a sus hijos, sabiendo cómo estaban. No se arrepintieron. En el versículo 18 del mismo capítulo 2, dice la palabra del Señor ahí en 1 Samuel capítulo 2, 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. En medio de todo lo que estaba aconteciendo, había ahí un joven adolescente llamado Samuel, que tenía, dice la palabra del Señor, o estaba vestido de un lino fino. Esto tiene un significado simbólico, no solamente práctico. Y el lino fino era una vestimenta utilizada por quienes servían en el tabernáculo y representaba el lino fino, el vestirse con lino fino representaba pureza, representaba santidad y representaba servicio dedicado a Dios. Esto, ponerse lino fino, era lo que representaba. Y aunque Samuel se dice que era un niño de más o menos 13, 12 años de edad, era un niño, pero servía ahí en el tabernáculo. Y la Biblia descifrar que él tenía un vestido de lino, eso quiere decir que Samuel estaba consagrado al servicio del Señor en el tabernáculo. Era una vestimenta, el lino fino era una vestimenta sacerdotal. Solamente los sacerdotes o los que servían dentro del sacerdocio son los que se podían poner ese lino fino. O los que realizaban algunas funciones sagradas dentro del tabernáculo. Esto indica que Samuel, aunque no era de la familia sacerdotal, tenía un papel especial en la adoración y en el servicio a Dios. Este lino fino también era una señal de dignidad y honra. El lino en ese tiempo era un material muy costoso, muy apreciado. Por lo que también podemos ver que Samuel era honrado por Dios y por el pueblo. En medio de todo lo que estaba sucediendo, en medio de todo lo que estaba pasando, había un personaje, una persona, ministrando el corazón de Dios.
había una persona con un espíritu de oración ejemplar. Él no había perdido la esencia de adorar al Señor, vestido con su lino fino, con una actitud correcta, tomando esos momentos para profundizar. Y si tú lees todo este pasaje, cada vez que la palabra de Dios menciona que los hijos de Elí estaban en pecado y que hacían tal cosa y que hacían tal cosa, el siguiente versículo dice: y Samuel crecía delante de Dios, adorándole, ministrándole. Era como el detonante, dentro de la historia es el detonante de cómo tiene que ser un adorador. Y es por eso que en la iglesia yo quiero que tú y yo pensemos en que tenemos que cuidar nuestra alabanza y nuestra adoración, porque esa es nuestra comunión con Dios. Y como hablamos al principio, no solamente tiene que ver con lo individual, sino que tiene que ver con esta familia, con este grupo de personas que amamos a Dios, que honramos a Dios, pero que como familia tenemos que tener en cuenta que necesitamos estar en comunión con Él, sirviéndole, honrándole a Él. No a la forma que el mundo nos pueda traer, no de una forma que Dios no nos ha pedido, sino a la forma de Dios. El problema de Elí es que Elí estaba haciendo las cosas de acuerdo a como él quería, o porque estaba poniendo primero a sus hijos antes que a Dios, y no quería honrar a Dios, sino honrar a sus hijos. El problema de Elí es que quitó a Dios como el principal motivo de adoración. Y eso es lo que tú y yo tenemos que cuidar. Si has hecho un voto delante de Dios, cumple tu voto con el Señor. Si tienes algo por qué estar agradecido con el Señor, este es el momento de decir: Señor, aquí está mi ofrenda de gratitud. Señor, me entrego en comunión contigo. Es el momento de ponernos el efod de lino, que representa pureza, santidad, servicio dedicado a Dios. Que significa dignidad, honra. No venimos a la presencia de Dios a negociar. Venimos a celebrar. No venimos a negociar: Señor, si tú me bendices, hoy sí voy a la iglesia. Señor, si tú me bendices, yo sí te adoro. Si tú me bendices, yo sí te voy a honrar. Señor, si tú me bendices, ahora sí voy a lo que tú me pides. No venimos primero a pedir, venimos a agradecer. Una vez Dios prácticamente me llamó la atención a mí, porque yo cada vez que venía a su presencia o a tener un tiempo de intimidad con Él, yo empezaba pidiéndole. Y a veces no son cosas malas. Yo pedía: Señor, dame más de tu presencia, Señor, dame más de tu espíritu, Señor, dame más de la sabiduría espiritual. Pero yo empezaba así mi devoción, o mi tiempo de devoción: Señor, dame. Y no estaba mal que yo le pidiera más sabiduría porque quería crecer en mi vida espiritual. No estaba mal pedirle más de su presencia porque yo necesito de su presencia. Pero siempre usaba la palabra dame. Y Dios me llamó la atención: no. Ven a ofrecer. Ven a agradecerme. Ven a adorarme. Entonces yo empecé a cambiar mi forma de comunicarme con Dios y tener intimidad con Dios. Y yo llego, cuando voy a presentarme a Dios, primero a adorarle, a agradecerle, a bendecirle, a exaltarle. No venimos primero a pedir, venimos a agradecer. No venimos solos, venimos como una familia, como un
cuerpo. Sí, tus tiempos de intimidad son importantes, tus tiempos a solas con Dios, como hablamos en una reunión pasada, tu cuartito de adoración, pero también cuando nos venimos y nos congregamos, no venimos solos, venimos como una familia espiritual. No venimos con temor, venimos en paz por medio de Cristo. Venimos en paz por medio de Cristo. Venimos en paz porque Él ya pagó el precio por nuestros pecados, por nuestros delitos. Venimos en paz porque tenemos un compromiso delante de Dios. Venimos en paz porque hemos caminado en santidad. Venimos en paz porque nos hemos mantenido puros. Venimos en paz porque hemos dedicado nuestro servicio al Señor. Venimos en paz. Amén. Amén. Ponte de pie, amada iglesia.